Hola, muchas bendiciones de parte del Señor para todos los que están viendo este video. Yo sé que este video, el título de este video, pues es un poco muy fuerte, pero en esta mañana, pues el Señor me ha traído a hablar mi testimonio, a hablar cómo el Señor ha restaurado mi vida. Pues como pudieron ver en el título del video, pues ahí dice que si eres una persona abusada sexualmente debes ver este video. ¿Por qué? Porque yo, pues, cuando tenía 4 años fui una persona, pues, abusada sexualmente y yo sé lo que eso conlleva. Yo sufrí las consecuencias de todo eso. Yo sufrí mucho dolor, yo sufrí mucha tristeza. Yo le decía a Dios: ¿dónde estabas que no me cuidaste? Si eres un Dios tan bueno, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no estabas ahí para cuidarme? Si dices que soy tu hija, incluso siendo cristiana, yo le decía: porque esto no puede salir de mí, porque estos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted fue una persona abusada, usted sabe de qué le estoy hablando. La mayoría de veces nos rebelamos contra Dios y pensamos que Él tuvo la culpa, que porque permitió que a mí me pasara eso y todas esas cosas. Pues en este video yo quiero hablarle, pues, de que no es la culpa de Dios que hayan pasado todas esas cosas. Conforme a la palabra del Señor, yo quiero hablarle. Pues no es un tema pues muy fácil de hablar. Estoy un poco nerviosa, pero yo sé que el Señor me mandó a esto y Él me va a dar la sabiduría y las palabras necesarias para explicarles cómo fue que Él me transformó a mí, cómo fue que Él me sanó a mí, cómo fue que Él liberó mi vida del pasado, de la cadena del pasado, de la esclavitud de mi dolor y de todo eso. Es un tema profundísimo, pero a grandes rasgos yo quiero hablar de eso en esta mañana, pues porque el Señor me ha mandado. He estado viendo a lo largo de 3 años que estas situaciones y tanto en mujeres como en hombres son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Mi corazón se llenaba de tristeza en un día de estos, de ver cuántas personas han sufrido este tipo de abuso, y esto viene desde hace mucho tiempo y continúa y continúa, y sabemos que el mundo va para abajo, para abajo, para abajo, degradación moral, y cada vez esto es peor. Pero si, pues, como le decía, si usted ha sido una persona que ha sido abusada sexualmente, usted me puede entender lo que esto conlleva. Conlleva, como les decía, mucho dolor, mucho trauma, mucha baja autoestima, mucha culpabilidad, mucha desilusión, incluso a veces hasta pensamientos suicidas, como era mi caso. Pero el Señor me libertó. Y si el Señor me libertó a mí, Él lo puede hacer con usted. Yo le decía a Dios cuando yo crecí, porque fue desde los 4 años que mi existencia se arruinó, por decirlo así. Mi inocencia fue robada, fue perturbada mi vida. Era una soledad tremenda, una soledad terrible. Era como decirle a Dios por qué. Como les decía, era siempre reclamándole al Señor. Me rebelé en una etapa de mi vida contra mi mamá, me rebelé contra Dios, por decirles así. Yo le decía al Señor que no quería tener hijos nunca, que no me diera, porque para que vinieran a sufrir como yo. Pero Dios, en su infinita misericordia, pues me regaló 3 hijos hermosos, y yo los amo con todo mi ser, y le doy gracias porque no me escuchó. Le digo: gracias, Dios, porque no me oíste en aquel momento. Pero Él es un Dios tan misericordioso que sabe que muchas veces decimos las cosas por dolor, por desespero, o porque nos sentimos rotos y todas esas cosas. Entonces yo crecí en la iglesia, crecí, todavía no había conocido al Señor. Pensé que lo conocí como a los 20 años, pero tal vez no lo había conocido. Solo seguía como un ritmo de reglas que le enseñan en una iglesia, pero el olor seguía ahí, los pensamientos seguían ahí. Yo tenía mucha culpa en mi ser. Yo me
Incluso hasta me pegaba a mí misma porque yo decía que no servía para nada. Incluso me sentía inmerecedora hasta de Dios. Incluso yo le decía, Señor, yo sé que tú pues a mí no me vas a dar nada porque yo pues soy una mujer con un pasado muy sucio. Me sentía muy culpable por pensamientos que habían en mi cabeza. No podía salir de mi mente muchos pensamientos hasta que yo tenía como unos 27 años, 28 años, no recuerdo exactamente, y tengo 30, o sea que no hace mucho. Yo antes hablaba de esto y me ponía a llorar, vivía en el victimismo, pensaba que todo lo que la gente decía, lo malo, era por mí, era para mí, o sea, era algo terrible, y perdonar mucho menos. Y yo decía, no, sí, yo ya perdoné, pero no había perdonado aún porque en el fondo yo seguía sintiendo aquellos sentimientos negativos, seguía sintiendo dolor, seguía en el victimismo así como, ay, como pobrecita yo, lo que me sucedió y todo eso. Y al final yo siempre, a los 28 años, 27, 28 años, yo seguía diciéndole al Señor, ¿por qué? Y yo hablaba de su palabra, yo era líder en mi iglesia, pero yo tenía en mi vida todavía dolor, todavía resentimiento. Y yo sé pues que la santificación es un proceso y así, pero como cuando yo tenía 27, 28 años, empecé a estudiar su palabra, empecé a meterme en su palabra. El Señor me hizo ver tantas cosas, el Señor me hizo ver, conocerlo realmente, porque es que esta palabra preciosa que Él nos dejó es la que nos ayuda, es la que nos limpia, es la que nos guía, es la que nos enseña su verdad. Esta misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Entonces esta palabra es la que nos santifica, o sea, nos arranca todas esas cosas malas que hay en nuestra vida. Esta palabra es la que nos vivifica, la que nos santifica. Oh my God, esta palabra de Dios ha transformado mi vida, pero desde que yo la comencé a leer, porque esta palabra es la que nos alumbra, es la voz de Dios hablando en nuestra vida. Y yo sé que pues hay predicaciones y hay cosas y hay así y hay así, estudios, libros, todas cosas que son buenas, pero no hay como que usted y yo nos pongamos a leer, a escudriñar las escrituras y que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Pero si usted aún no conoce a Jesús, pues yo le invito a que entregue su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Jesús podemos encontrar sanidad, solo en Jesús podemos encontrar la liberación que nuestra vida necesita. Yo fui a psicólogo, yo hablaba con gente, yo escuchaba videos, escuchaba testimonios, escuchaba esto y nada. Porque un abuso sexual es algo tremendo que marca nuestra vida. Es algo muy, muy, muy difícil de sanar. Creo que, o sea, yo sé que hay otros tipos de abuso, verbal, físico, y todos pues son muy dañinos, claro, nos trauman y todo eso. Pero un abuso sexual yo sé que es algo terrible, es algo que podríamos decir que nos arruina la vida porque daña nuestros sentimientos, daña nuestras emociones, daña nuestro intelecto porque todo eso queda grabado ahí en nuestra mente, y daña nuestro cuerpo también. Y es una cosa terrible, nos sentimos sucios, nos sentimos viles, nos sentimos que muy mal, muy, muy mal. Pero Jesús vino para libertarnos de todas estas cosas. Entonces, ¿qué le dije yo al principio? Que nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios, que por qué nos pasó estas cosas, que por qué Él permite tanto esto en el mundo. Y no es la culpa de Dios. Dios creó al hombre, creó el mundo perfecto, pero fue el hombre que desobedeció a la voz de Dios. Ustedes ya saben la historia de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán en un principio que podía comer de todo, pero aquí en la palabra del Señor en Génesis 2:17 dice su palabra que Dios le dijo a Adán,
Mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. No estaba hablando físicamente, obviamente pues morimos, aunque Dios nos hizo para ser eternos y vamos a pasar una eternidad, pero ese es otro tema. Nosotros decidimos pasar la eternidad, pero ese es, como les digo, es otro tema. Pero el hombre murió espiritualmente. El hombre murió espiritualmente. ¿Y por qué le digo? Porque lo dice también su palabra en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Con este pecado de Adán y Eva, en la muerte, pero la muerte espiritual entró al hombre. O sea, el hombre estaba hecho para estar en una comunión con Dios, para vivir una vida santa, pero por la desobediencia, el pecado entró al hombre, la muerte espiritual entró al hombre. Y usted sabe, todo este tipo de actos que ahora vemos, diferentes tipos de actos, sexuales que son abominación para Dios y en este está pues el abuso sexual, ya sea de niños, grandes, o sea, hombres, mujeres. Esto ha estado desde hace tiempo y continúa. Entonces fue porque el pecado entró en el hombre por Adán y Eva. O sea, este pecado está en el hombre. O sea, el hombre es malo y hace estas cosas. Y hace estas cosas y viene a dañarnos. Pero sabe una cosa, Dios es un Dios justo. Dios sabe cómo estaba el hombre y aún así Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que esto se terminara. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida. Tenga vida, porque como dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice que por Adán entró la muerte espiritual y que nosotros estábamos muertos espiritualmente, y más aún si hemos sufrido un abuso, nosotros estamos devastados, o sea, estamos perdidos, nos dañaron todo el ser, o sea, todo, como les decía, emociones, sentimientos, intelecto, el cuerpo, y aún así nos sentimos, o sea, lo peor, lo peor. ¿Pero por qué? Porque el pecado reina en el mundo. Porque el pecado reina en el mundo por Adán. Pero como le digo, por la infinita misericordia del Señor, Él decide mandar a su Hijo. Él es un Dios justo. Y sabe que no es justo, pues que todos los hombres estén así por Adán. Que todos los hombres estén muertos en delitos y pecados por Adán. Entonces Él nos mandó el Salvador, que vino a salvar nuestra vida, que vino a rescatar nuestra vida. Dice aquí su palabra siempre en Romanos 5:17. Ahora dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por Jesucristo, nosotros ahora recibimos el don de la vida. Si por el pecado de uno entró la muerte a todo el universo, por la muerte de uno, por el sacrificio de uno, va a reinar la vida para todo aquel que en Él cree. Porque la palabra del Señor en Efesios 2:4 dice así la palabra del Señor, para que usted mire que yo le digo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando yo leí esta palabra, yo decía, wow, Señor, ahora yo entiendo que yo estaba muerta espiritualmente y aún peor, dañada emocionalmente, sentimentalmente, mi mente dañada por completo, esos pensamientos que nunca se iban, o si pensaba que ya se habían ido, ahí venían otra vez. Yo sé que usted me entiende, pero yo cuando leí esta palabra, que Él nos da vida juntamente con Jesucristo, que Él nos dio vida, yo le decía, eso es lo que yo necesito, vida, yo necesito vida, yo necesito que esa vida venga
venga a mí y me resucite, porque había una parte de mí que siempre, en un momento que yo sentía desespero. Ok. Esperen un ratito, ¿sí? Que siempre estaba vacía, o sea, había un momento que yo empezaba así como, wow, ¿dónde estoy? Se venía el vacío en mí, venían los pensamientos a mí, venía como esa desesperación, esa cosa horrible a mi vida. Yo sé que usted me entiende. O sea, era algo muy, muy feo. Y incluso yo pensaba que ya estaba bien porque estaba en la iglesia y todo eso, pero siempre pasaba eso y dañaba mi relación con Dios, dañaba mi relación con mi esposo, con mi familia y todo eso. Pero cuando yo empecé a sumergirme en la palabra del Señor, cuando yo un día le dije a Jesús, a mis 27, 28 años, sabes que si nunca te he entregado mi vida como es, hoy te la entrego. Hoy te le entrego y comencé a confesarle todos mis pecados. Empecé a decirle, mira, yo siento esto, esto y esto. Y siento odio y siento rencor. Y a veces, ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Hasta siento que porque tú no me cuidaste. Y siento esto y siento que porque... Y confesé mis pecados porque su palabra dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces yo estaba ahogada en esto, pero ¿sabe una cosa? Yo lo saqué, se lo confesé al Señor. Le dije, te entrego mi vida por entero, por completo. Si he llevado una vida cristiana nada más siguiendo ciertas reglas, pero no he visto esa transformación verdadera, esa vida de esta vida de la que habla tu palabra. Yo hoy quiero que tú me des esa vida, quiero que tú me sanes por completo, quiero que tú me liberes por completo. No sé la fórmula, no sé porque yo decía, pero es que es cómo, y cómo le hago, cómo es, porque uno dice que ya perdonó, que ya se olvidó y cuando siente otra vez con los mismos sentimientos. Bueno, y no sé si le ha pasado a usted, pero a mí así me pasaba. Entonces yo le dije al Señor ese día, yo me acuerdo que yo derramé mi alma y yo le dije, o sea, ten mi vida, te la entrego por completo. Y yo derramé mi alma, saqué todo aquello que pues uno a veces nunca le dice a nadie. Yo se lo dije a Dios, le dije cómo me sentía, le dije lo que sentía y le dije, toma mi vida por entero, por completo. Jesucristo, lávame en tu sangre, lávame todos mis pecados, lávame todo. Yo me acuerdo que estuve ahí una noche muy larga, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero yo me acuerdo que yo derramé mi alma a Jesús, se la di por entero, por completo, porque yo ya no podía más, porque yo me sentía muerta espiritualmente, como dice aquí su palabra, que nosotros estamos así y que nada puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, porque es nuestro espíritu que está muerto y que solo Dios puede llenar ese vacío en nuestro espíritu, enviándonos al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hice eso, yo sentí que yo tuve vida. Entonces seguí estudiando su palabra, y luego yo pude ver de que Él me selló con su espíritu, y ¿dónde es que está? Permítanme porque yo lo tenía por acá. Entonces yo le di su palabra y dice aquí su palabra. En Efesios siempre 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que se refiere a Jesús, lo que hizo Jesús. El evangelio es toda la vida de Jesucristo. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces yo decía, wow, cuando yo creo en Jesús, cuando yo creo en el sacrificio que Él hizo, cuando yo le entrego mi corazón por entero y yo le creo a Él que Él me va a salvar de la vida, que Él me va de la vida mala que llevo, de la muerte espiritual, Él me sella con su espíritu. Él envía su espíritu a mi vida y me da vida. O sea, que sabemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús es el camino. Nadie viene al Padre si no es... Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero Él le ruega al Padre que envíe el Consolador a nuestra vida. O sea, es algo maravilloso. Yo sé que este es otro tema, pero yo lo sentí. Yo lo viví ese día que yo le entregué mi vida a Jesús.
Yo me rendí por entero a Él. Yo ya no podía más estar luchando con mis fuerzas, estar luchando o sea, tratando de llevar una vida cristiana, pero con mis propias fuerzas. Yo no podía más ya, hasta que me rendí a Él, le entregué a Él mi ser. El mismo Espíritu Santo sé que me convenció de pecado, me convenció de que yo estaba mal. Yo confesé mis pecados, yo rendí mi alma al Señor. Y yo reconocí de que a través de su palabra que el hombre hace cosas malas porque el pecado reina en el mundo. Por eso es que sufrimos todo lo que hemos sufrido. Por eso es que pasamos las cosas que pasamos, porque es el pecado que reina en el mundo. Pero Dios envió a su Hijo para libertarnos, para salvarnos, para sanarnos. Su palabra dice de que Él vino a dar vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos, a liberar a los cautivos, a dar sanidad a todos aquellos que están quebrantados de su corazón, que están rotos. A eso vino Él. Él vino por nosotros, que hemos sido víctimas del pecado que reina en el mundo y que nuestra vida ha sido destruida, que nuestra vida ha sido destrozada. Entonces, envía su espíritu para que more dentro de nosotros y nos dé vida. Y yo me sentía con vida. Y entonces su Espíritu Santo empezó a trabajar en mi ser de adentro, empezó a sanarme. Pero obviamente tengo que alimentarme espiritualmente y yo seguía leyendo su palabra, Y al pasar como de 2 años, empecé a ver qué cosas que yo tenía ya no las tenía, qué cosas que yo hacía ya no las hacía. Empecé a ver qué sentimientos que yo sentía ya no los sentía, qué pensamientos que habían en mi vida ya no habían. Entonces un día estaba leyendo yo aquí, estaba estudiando esta carta, no es carta. Estaba estudiando Juan, el libro de Juan. Y entonces yo llegué aquí en el 7, donde dice ríos de agua viva. Yo sé que hay cuadros que dicen ríos de agua viva y todo eso. Pero yo estaba leyendo acá, por eso es que les digo que no es como que el Espíritu Santo nos revele su palabra a nosotros personalmente. Y yo decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7:38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando Jesús y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. O sea, yo dije, wow, Señor, cuando yo creí en ti, yo recibí tu Espíritu. Y tu Espíritu son esos ríos de agua viva de los que tanto hablamos. Son ríos de agua viva que corren dentro de nuestra vida. Y entonces yo llegué a comprender, yo me puse a pensar, bueno, el Espíritu Santo me hizo ver esto de esta manera que así como un río, usted le echa una bolsa de basura y el río saca la basura, lo limpia. Usted puede venir una tormenta, se revuelve el río y el río vuelve y se limpia y se limpia. Así mismo es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es un río de agua viva dentro de nuestro ser que va limpiando y limpiando y purificando y purificando y purificando todo nuestro ser. Y cuando nosotros venimos a ver ese día, yo me puse a pensar, wow, Señor, es verdad, porque aquello que yo hacía, yo ya no lo hago. Aquello que yo sentía, yo ya no lo siento. Aquello que yo pensaba, yo ya no lo pienso. Y obviamente, pues todavía me falta. No estoy todavía así como, wow. Hay otras áreas de mi vida que el mismo Dios me va a ir santificando. Porque como dice su palabra, el mismo Dios de paz os santifique por completo es Él. Entonces, pero yo me pude dar cuenta que esos ríos de agua viva, que el Espíritu Santo de Dios morando dentro de mí, porque yo creí en Jesús, porque yo le entregué mi vida a Jesús, han ido limpiando poco a poco todas aquellas áreas de mi vida, sin que yo me diera cuenta. Pero yo he estado luchando, pidiéndole al Señor, orando, leyendo su palabra, escuchando alabanzas, metiéndome, porque también nosotros debemos de poner de nuestra parte, metiéndome, tratando de meterme lo más que yo pueda con Él, a pesar de que tengo niños, a pesar de que tengo responsabilidades.
y he alimentado ese espíritu que vive dentro de mí, y entonces he visto cómo pues esos ríos crecen y crecen y crecen en mi vida. Entonces es maravilloso cómo trabaja Dios en nuestra vida. Es maravilloso cómo su espíritu nos limpia y nos purifica. So, si usted aún no le ha entregado su corazón a Jesús, yo sé que este video es largo porque pues es mucho de qué hablar, pero si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted se siente desesperado como yo me sentía, porque aunque a veces digamos, no, yo ya, y a veces tenemos ciertas actitudes, a veces tenemos baja autoestima, a veces queremos llamar la atención, a veces somos de un carácter muy débil, que nos enojamos, o sea, muchas cosas. Esas son secuelas de cosas que hay dentro de nuestro ser, que aunque nosotros creemos que ya han sido sanadas, que ya perdonamos, son secuelas, y a veces no entendemos por qué no puedo dejar de hacer esto, porque a veces tenemos pecados ocultos, incluso cosas ocultas que nosotros no sabemos cómo, como que las tenemos ahí, o que las hemos enterrado porque no nos gusta, pues pero están ahí. Pero Jesucristo vino para eso. Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos, sanar a los oprimidos, dar pista a los ciegos. Él vino a eso. Él vino a eso, y Él quiere que usted, así como yo, seamos libres, seamos como es que yo por eso estoy aquí hablándole a usted, porque es que yo, la vida que yo ahora tengo, yo no necesito de nada. A veces me desespero porque soy humana, pero hablando materialmente, pero yo no necesito nada material. A veces yo lloro diciéndole al Señor, ¿cómo es que tú has transformado mi vida así? Yo siendo inmerecedora de ti, yo sí lo tengo a Él, yo lo tengo todo. Él ha llenado mi vida por entero, Él ha llenado mi vida por completo. Yo fallo muchas veces y Él siempre está ahí, y yo vengo y otra vez me reconcilio con Él, y Él otra vez me da esa paz, y tener una relación con el Señor Jesucristo es algo precioso. En su espíritu, con Dios Padre, o sea, es algo maravilloso, y hasta aquí lo voy a dejar porque esto está muy largo, pero yo le pido que si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, y que si usted quiere ser libre y quiere llenar ese vacío que hay en su vida, y quiere que Dios le dé vida juntamente con Jesucristo, le entregue su corazón a Jesús. Solo Él puede darnos esa liberación y esa paz. Aunque vayan 1000 psicólogos, nunca va a poder llenar ese vacío que hay en su ser, y nunca va a poder ser sano completamente, porque solo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, lo puede hacer. Así que Dios le bendiga, y si usted desea pues hablar con alguien, yo estoy aquí. Escríbame por Messenger, por donde sea, para que yo le pueda hablar más profundamente cómo ha sido todo este proceso que el Señor ha hecho en mi vida. Que Dios le bendiga, y le amo en el amor del Señor, y gracias por haber visto este video hasta el final.